Bien, buenas tardes. En un día tan agradable de temperatura, pero vamos a hablar justamente de cuánto influye los factores climáticos y algunos factores ambientales, digamos, en el cuidado de las plantas. O sea, la charla del día de hoy la vamos a centrar básicamente en qué cuidados tenemos que tener para que nuestras plantas estén en las mejores condiciones para poder desarrollarse. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, es casi una obviedad, pero hay que decirlo, los vegetales, las plantas son seres vivos. O sea, respiran, intercambian gases, oxígeno, anhídrido carbónico, igual que nosotros, se nutren de elementos que están disueltos en el suelo, en el caso de que sean plantas que están, digamos, puestas directamente en el suelo, y están sobre todo fijas, o sea, no se pueden trasladar como nos trasladamos nosotros, por lo cual somos nosotros los que debemos darle las condiciones, digamos, para que las plantas se desarrollen en las mejores condiciones de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿correcto? Teniendo claro eso, que es un ser que necesita cuidados, o sea, la planta es un ser que necesita cuidados para poder dar resultados, pasemos a lo que son las situaciones básicas. Lo único que les pido es que las consultas que puedan tener o alguna duda, las dejamos para el final de la charla, que ahí con mucho gusto yo se las voy a contestar. Bien, ¿cuál es el primer cuidado que tenemos que tener con cualquier planta? Esto que vamos a hablar hoy es inherente a las plantas, digamos, que se pueden utilizar en una huerta orgánica, en una huerta urbana, como también las plantas que nosotros tenemos, digamos, ornamentales dentro del hogar, o sea, o en el jardín, o en el fondo, o dentro de la vivienda, van a ser cuestiones generales que tienen que ver también de cómo se pueden desarrollar mejor las plantas. Y para eso vamos a utilizar algunas de las plantas que tenemos hoy aquí para que ustedes vean algunos de los ejemplos. Lo primero que tenemos que tener extremo cuidado para que una planta se pueda desarrollar correctamente es lo que llamamos el suelo. O sea, es la parte básica de cualquier cultivo de plantas que nosotros quieramos hacer, digamos, en forma urbana o ya en forma comercial. O sea, la calidad del suelo y la forma, el estado del suelo es fundamental para el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque como les he dicho varias veces, o sea, la parte verde, la parte aérea que ustedes ven de una planta, está exactamente reproducida en la parte que está en la tierra, las raíces. O sea, todos los vegetales, desde estos pequeños que yo tengo aquí en la mano, cualquiera de ellos que están acá, como los grandes vegetales que puede ser un árbol, tienen un exacto equilibrio entre la parte aérea y la parte que está subterránea. ¿Correcto? O sea, tiene el mismo desarrollo que hay hacia arriba, hay hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que es uno de los primeros cuidados que tenemos que tener. Si nosotros podáramos esta planta, por poner un ejemplo, la podáramos, la redujéramos a la mitad de su volumen, ella automáticamente va a suprimir la mitad de sus raíces, más o menos. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio que le permita la vida. O sea, la misma cantidad de raíces produciendo, digamos, transportando alimentos hacia la planta energética, o sea, hacia donde se transforma ese alimento en energía y en materia vegetal, que es la parte de arriba. Si la planta no hiciera eso, estaría enviando el doble del alimento que necesitaría la planta, lo cual le generaría un colapso. O viceversa, si nosotros trasplantáramos esta planta, la sacáramos de aquí y la trasplantáramos en otro lugar, necesariamente vamos a perder algo de raíces.
Entonces la planta, cuando nosotros la introdujamos en otro recipiente o en el suelo, lo que va a hacer es automáticamente va a suprimir alguna de las hojas. Por lo cual, y esto es una de las recomendaciones de los cuidados de las plantas para las plantas de interiores, cuando nosotros trasplantamos plantas en el interior de nuestro domicilio, plantas ornamentales, a veces pierden algunas hojas los primeros días. Y nosotros nos preocupamos porque es que hice mal, de repente al trasplantarla le hice algo, no le hice ningún daño, simplemente perdió alguna de las raíces o las raíces principales, entonces ella para buscar equilibrio va a suprimir parte vegetal, hasta que logra el equilibrio y ahí vuelve a renacer, que es lo que ustedes han visto que pasa a veces cuando trasplantamos, insisto, plantas ornamentales, o sea, al principio tiene una bajada la planta y después nuevamente inicia digamos, un crecimiento. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo principal? El suelo. O sea, un suelo rico, un suelo suelto, un suelo que permita ese desarrollo que necesitan las raíces por lo que les acabo de decir. O sea, una planta que desarrolla un buen volumen de raíces va a desarrollar una muy buena parte aérea y eso va a hacer que o tenga más materia, en este caso como las aromáticas, más materia vegetal para utilizar, o en el caso de las plantas de frutos, como puede ser el morrón o el tomate, va a tener frutos más grandes, de mejor color y de mejor textura y sobre todo de mejor sabor, ¿correcto? O sea, el suelo es fundamental y sobre todo porque la planta no puede trasladarse, o sea, donde nosotros la ponemos es donde ella se va a desarrollar. O sea que las condiciones que nosotros le demos a la planta para que se pueda desarrollar son las que la planta va a tener. ¿Correcto? Bien, lo otro, que tiene que ver también con el suelo. Tenemos que tener una clara noción, cuando nosotros hacemos una siembra de plantas, normalmente iniciamos con una semilla, que la podemos poner, en este caso es una almaciguera, que tiene varias reparticiones, que a su vez tiene dos bandejas, o sea, una bandeja que contiene el suelo y las almacigueras, que tiene una perforación abajo, y una bandeja impermeable, que lo que hace es que el exceso de agua o el agua que hay acá no se pierda y a su vez permita tenerla, digamos, en cualquier lado sin que produzca, digamos, la mancha en la superficie o la pérdida de agua. Y a su vez retiene más cantidad de agua. Bien, pero ¿a qué me quería referir? Cuando nosotros iniciamos un cultivo a través de una semilla, lo hacemos en lugares pequeños. ¿Correcto? Aquí yo podría poner en cada una de estas celdas varias semillas. 3, 4, 5 semillas por cada celda y eso permitiría que nazcan en una pequeña superficie que me permite un control muy adecuado, una cantidad importante de plantas. Pero una vez que las plantas tienen 7, 8, 10 centímetros de altura, hablando de plantas de horticultura, nosotros las debemos trasplantar, ¿correcto? Las debemos sacar de aquí y ponerlas en un recipiente. Este es un recipiente transitorio. ¿Por qué? Porque el volumen de suelo que puede contener este tipo de maceta es simplemente para un desarrollo medio de la planta. O sea, difícilmente ninguna de estas plantas logre su total desarrollo en una macetita de este tamaño. Entonces, cuando nosotros sacamos una planta de la almaciguera y la trasplantamos, nunca la debemos trasplantar en un recipiente tan pequeño, ¿correcto? Si es individual, lo tenemos que hacer en un recipiente mayor. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que vamos a trasplantar una planta para uso, digamos, doméstico, de consumo, tenemos que pensar cuál va a ser el resultado final del crecimiento de esa planta.
¿correcto? Porque uno de los cuidados fundamentales que debemos tener cuando formamos una huerta orgánica o una huerta urbana es el espacio que va a ocupar cada una de las plantas, que tiene que ver con el suelo. O sea, acordémonos, suelo rico en materia orgánica, suelto, pero a su vez también el espacio, la distancia suficiente entre plantas para que pueda desarrollarse. Hablemos de un ejemplo práctico para que ustedes me comprendan. Una lechuga, por ejemplo, no necesita una gran profundidad de suelo porque tiene raíces muy superficiales, pero necesita un suelo de 10 a 15 centímetros de profundidad mínimo. En el caso que esté en un cantero o en el caso que sea un recipiente, una maceta o una jardinera. Pero entre una lechuga y otra va a necesitar unos 15 centímetros mínimo. ¿Por qué? Porque ella se va a expander para crecer antes de repollar y necesita, si yo las pusiera más juntas, las lechugas en este caso, competirían por los nutrientes que tiene el suelo y por la luz. Por lo cual, ninguna de las plantas que yo pusiera una cerca de la otra va a lograr un buen desarrollo. O sea, yo tendría varias plantas, pero de un pequeño desarrollo. Sin embargo, puedo tener menos plantas en una superficie igual, pero cada planta individualmente me va a dar un mayor resultado. Lo mismo sucede con los tomates, con los morrones o con cualquier otra planta que ustedes quieran poner. Siempre piensen no en el estado actual de la planta en el momento que la vamos a trasplantar, sino en el desarrollo futuro de esa planta en cuanto a la superficie que va a ocupar, ¿correcto? O sea, hasta ahora hemos visto que para tener un buen resultado y cuidado de las plantas, un buen suelo, rico, suelto, es una superficie adecuada, y ahora para terminar con el tema suelo tenemos que tener un cuidado que es fundamental. Y en esta época y como días como hoy es quizás el ABC para la subsistencia de las plantas, que es la humedad. En términos generales, una planta, la mayoría de las plantas, no necesitan un exceso de agua. O sea, los suelos sueltos, ricos en materia orgánica, bien sueltos, acumulan mucha cantidad de agua, que a veces, por más que la superficie esté seca, digamos, las raíces mantienen la posibilidad de extraer agua del suelo, pero nunca pueden extraer el 100% del agua que tiene un suelo, por lo cual nosotros le debemos agregar. Ahora, cuando están las plantas en macetas, en recipientes, también tienen el problema que, a diferencia de cuando están en el suelo, los excesos de agua no tienen a dónde ir. O sea, la planta vive con agua adecuada o con poca agua. Pero si nosotros le ponemos un exceso de agua, la planta va a hacer una reacción muy similar a la que les dije recién. O sea, la primera reacción de una planta cuando nosotros echamos un exceso de agua en el suelo es que empieza a perder hojas, increíblemente. Porque no puede procesar la cantidad de agua, de humedad que sube con los nutrientes. Entonces ella no tiene otra forma de defenderse que perder hojas que hace que pierda a su vez raíces. Entonces empieza a absorber menos agua hasta que llega un momento que no puede soportar. Perdón. Sí, las macetas tienen agujeros que escurren, obviamente. Pero ¿qué pasa? Días de tanto calor como hoy, digamos, y cuando son una serie sucesivas de días de calor, nosotros tendemos a echarle mucha cantidad de agua porque pensamos que la planta necesita mucha cantidad de agua. Porque la pierde, es cierto, pierde por temperatura y pierde por evaporación, o sea, porque a veces hay mucho viento, etcétera, etcétera. Pero lo principal que yo me quería referir, o sea, uno le tiene que echar agua a las plantas, eso no hay ninguna discusión. Lo que sí tenemos que tener cuidado es de no
ser extremistas, o sea, no pasarnos al extremo. Ergo, ¿cómo sabemos cuando un suelo está, digamos, en condiciones óptimas? Obviamente, existen hoy modernamente aparatos que miden la humedad del suelo, etcétera, etcétera, digo, pero nosotros no vamos a estar instrumentando una forma de calibrar la humedad del suelo. Entonces vamos a usar lo que tenemos, la técnica más simple, más efectiva. Esta maceta fue mojada hoy en la mañana, ustedes ven que está húmeda, ¿ah? Mi dedo está relativamente limpio, yo he estado manipulando las plantas, yo ahora voy a presionar el suelo, ¿ah? Y ven cómo sale mi dedo. Se le pegan algunas motitas de tierra, brizna de pasto, etcétera, etcétera, y a su vez quedó una pequeña marca en el suelo. Eso quiere decir que esta maceta tiene la humedad ideal que puede precisar para seguir desarrollándose. Si yo hubiese presionado y mi dedo hubiese salido absolutamente limpio, o sea, sin ninguna adherencia y no hubiese dejado ninguna marca acá, quiere indicar de que le está faltando agua al suelo. Y si yo hubiese puesto el dedo acá y lo hubiese sacado absolutamente, digamos, embarrado, para hablar claro, o sea, sucio con tierra en exceso, quiere decir que tiene demasiada agua, ¿correcto? Y lo otro que ustedes tienen que tener cuidado con respecto a este tipo de envases que hoy en día es muy común que usemos, es que no solo, insisto, el volumen, digamos, de la parte verde tiene que tener una relación con el volumen del suelo para que se pueda desarrollar bien, sino que este tipo de maceta, por su color, por el tipo de material y por la finura del material, hace que pierda mucho más humedad que los recipientes que estábamos acostumbrados a utilizar de otro tipo, como la cerámica, que a su vez respiran y mantienen más humedad. Estas macetas pierden humedad rápidamente y sobre todo si no son adecuadas para estar, digamos, a pleno sol, porque se calienta demasiado el material, pasa la temperatura a través del material y calienta el suelo que está adentro y evapora totalmente la humedad. ¿Correcto? Bien. Teniendo claro un buen suelo, buena humedad en el suelo, volumen de suelo adecuado, digamos, espacio necesario para que las plantas se puedan desarrollar, lo otro que tenemos que tener cuidado son con las enfermedades que las plantas tienen. Al igual que nosotros, las afecta el clima, las afectan los insectos, las afectan los virus, o sea, reitero, es un ser vivo que padece las mismas cosas que padecemos nosotros de distintas formas, pero necesita cuidado. Por lo cual nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos con las condiciones que le damos a las plantas para no favorecer la aparición, digamos, de ese tipo de patología que hace que la planta, digamos, tenga después dificultades. Lo primero es, prácticamente ninguna planta, necesita que la mojen la parte aérea. Donde ella necesita humedad es en el suelo, no en las hojas. ¿Correcto? Las plantas que están al aire libre, a la intemperie, obviamente cuando llueve se mojan. Y no solo se mojan, sino que con eso logran lo que nosotros logramos habitualmente a diario cuando nos bañamos, que es, digamos, higienizarse la parte aérea, o sea, porque aquí se junta polvo, se junta tierra, se juntan pedacitos de plantas que vuelan de otro lado, o sea, en la parte aérea de la planta se van acumulando cosas que cuando llueve, digamos, se lavan. Si nosotros la tenemos adentro, no necesitamos hacer eso. Primero porque el ambiente está controlado y vuela mucho menos cantidad de elementos que si estuviera a la intemperie. Y segundo, que la humedad en la parte aérea, a veces, sobre todo en situaciones como la de estos días de alta humedad y temperatura, permite que donde hay pequeñas heridas en las plantas,
que a veces la producen insectos o el simple manipuleo de la planta, ahí se generan pequeños foquitos de hongos que después se van desarrollando, digamos, en todas las plantas. Entonces, las plantas de interior y sobre todo las plantas, digamos, de horticultura, no necesitan que le mojen la parte aérea y no es conveniente mojarle la parte aérea. ¿Ah? Ustedes me dirán, y hablando de plantas ornamentales concretamente, bueno, pero ¿qué hago con una planta que tiene hojas voluminosas? ¿Ah? Y que adentro de un domicilio, de una casa, juntan tierra, se termina, digamos, uno ve que tienen una película. Bueno, eso lo que podemos hacer es, o cada tanto, con un aspersor, le ponemos, la bañamos con un poco de agua para que se bañe, o si queremos tener la precaución, que es muy sano para la planta, nosotros le podemos limpiar las hojas, ¿correcto? Y si la limpiamos con una solución que es muy simple, nosotros en una botella de medio litro de agua, de agua corriente, agua, digamos, sacada del sistema de la canilla nada más, le introducimos 50 centímetros cúbicos en medio litro de agua o 100 gramos en un litro, la proporción es la misma, de alcohol rectificado, el alcohol de 90 grados, o el alcohol isopropílico, digamos que es un alcohol que lo que tiene la ventaja es que se evapora mucho más rápidamente que el alcohol rectificado, ¿correcto? Eso lo ponemos en la botella, lo sacudimos, agarramos una gasa, un algodón y limpiamos estamos hablando de plantas ornamentales, no plantas de consumo humano en que el alcohol en ese sentido no tiene ningún tipo de perjuicio, ¿correcto? Con eso lo limpiamos, evitamos que se generen los hongos, le quitamos esa película, digamos, de tierra que si bien no afecta directamente a la salud de la planta, sí afecta, digamos, la parte visual, o sea, la parte decorativa de la planta. Y con esa mezcla de agua y alcohol isopropílico o alcohol de 90 grados, digo, no vamos a tener ningún tipo de problema. Tampoco es bueno usar guantes, digamos, por una cuestión de que las plantas siempre tienen pero si no lo quieren hacer sin guantes, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, porque esa disolución de alcohol no afecta para nada la piel, ¿correcto? Los otros cuidados que tenemos que tener, o sea, es la luz cuando nosotros tenemos las plantas en el interior. Las plantas necesitan suelo rico, humedad, condiciones de crecimiento, o sea, lugar, espacio de crecimiento, etcétera, etcétera, y necesitan luz. Puede ser natural o artificial, pero necesitan determinada cantidad de horas de luz por día, lo más parecido a la luz, a la cantidad de horario de luz natural que hay, digamos, en las distintas épocas del año, pero necesitan luz. Si son plantas como esta, digamos, plantas de plantas aromáticas, digamos, para uso doméstico, y las tenemos adentro, digamos, y están en un mismo lugar, donde la luz no proviene directamente, digamos, de una fuente solar que tiene una rotación determinada. Pongamos que la luz viene de un lugar oblicuo, o sea, de un costado, de una ventana, lo que sea. Lo que tenemos que tener cuidado, y eso también sirve para las plantas de interiores, es que la planta, esta me viene muy bien porque creo que le pasó eso exactamente a esta, la planta lo que va a hacer es inclinar su crecimiento, ¿ya?, hacia la luz. ¿Ah? Porque la luz es la energía que le permite transformar los alimentos. Entonces, ella va a tratar de exponer la mayor parte verde, la mayor parte aérea, a la mejor fuente de luz que tenga. ¿Correcto? Entonces,
ella se va a inclinar hacia el lugar donde está la luz. ¿Cómo hacemos? Ustedes me dirán, bueno, sí, pero yo tengo las plantas adentro y la ventana está acá. Y no puedo andar cambiando la ventana de lugar. No, la ventana no. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cada 15 días, vamos rotando la planta. ¿Ah? Cualquier planta, la vamos rotando. Entonces, en la medida de que la vayamos rotando, la planta va a crecer, digamos, en equilibrio, porque ella va a ir acompañando ese giro que necesitamos hacer. ¿Correcto? O sea, repetimos de vuelta, buen suelo, buena humedad, buen volumen de tierra, buena ubicación para las plantas, recipientes adecuados, luz adecuada y, si queremos un resultado, digamos, estético parejo, rotación buscando, digamos, la mejor ubicación de la luz. El otro problema que tienen las plantas, y que es muy común, sobre todo los que utilizamos, digamos, para hacer horticultura dentro de nuestro domicilio o las plantas ornamentales, son las corrientes de aire. ¿Ah? En que a ustedes les parezca mentira, las plantas son tremendamente sensibles a las corrientes de aire. Y al igual que nosotros y las mascotas, ellas se acostumbran a estar en un determinado lugar. ¿Ah? Y a ustedes les debe haber pasado más de una vez que trajeron una planta que de algún lugar, o sea que la compraron, la consiguieron, se la regalaron, no importa, la planta estaba preciosa, la traen a determinado lugar de nuestro domicilio, la ponemos, ¿ah? La seguimos con los mismos cuidados que tenía anterior, las mismas recomendaciones que yo hice acá y las que nos hacen siempre, sobre todo cuando nos obsequian una planta, y resulta que la planta empieza a no tener buen resultado, empieza a marchitarse, empieza a caer, ¿Y qué es lo que le pasó a la planta? Cambió de lugar. ¿Ah? Cambió de lugar físico de donde estaba. Y las condiciones que la tenemos ahora puede ser que sean todas iguales, menos una, que es que de repente hay una puerta allá y una ventana acá. Y nosotros no nos damos cuenta, pero cuando abrimos la puerta se genera una corriente de aire que afecta a la planta. ¿Ah? Y ustedes hagan la experiencia, los que tengan, los que puedan, y van a ver que una planta en un ambiente donde hay permanente circulación de aire tiene un desarrollo relativamente moderado. Y sin embargo, yo agarro la misma planta y la pongo en un lugar de aire acondicionado, o sea, donde el aire se acondiciona, como estamos ahora aquí, ¿no? Y ustedes van a ver que la planta inmediatamente cambia su color, su manera de crecimiento. ¿Por qué? ¿Porque el aire acondicionado le cambió? No. Es porque normalmente cuando estamos con aire acondicionado, estamos en lugares cerrados, donde hay una temperatura y una humedad homogénea. O sea, nosotros ponemos durante todo el verano en X cantidad el aire acondicionado, en invierno X cantidad, la humedad es estándar y no hay movimientos de aire, porque nos cuidamos de cerrar las puertas y las ventanas, no sea cosa que el aire acondicionado nos deje de dar el resultado que queremos. Entonces la planta inmediatamente reacciona en forma positiva. ¿Ah? O sea, vamos a repasar que ya estamos llegando casi al final. Buena calidad de suelo, fundamental. El suelo bueno se puede comprar o lo podemos hacer. Lo fundamental es que cualquier suelo que nosotros quieramos para que contenga una planta tiene que tener buena cantidad de materia orgánica y buena soltura. O sea, nosotros si tenemos un suelo muy apretado le podemos agregar cáscara de arroz, viruta de madera, pasto seco, hojas trituradas, o sea, cualquier materia orgánica que se va a ir incorporando al suelo, que le dé soltura y permita, digamos, que acumule mayor cantidad de agua. La presencia de lombrices en las macetas, en los canteros, en cualquier lado donde nosotros
quieramos desarrollar correctamente plantas, es muy beneficioso, porque la lombriz cumple dos funciones fundamentales. O sea, primero, transforma la materia orgánica a través de su digestión en un elemento que la planta, el humus, que la planta puede aprovecharlo mucho mejor para su desarrollo, y a su vez genera galerías en el suelo, que hacen que el suelo sea más permeable al agua, o sea, el agua pueda circular en forma mucho más eficiente, y a su vez las raíces encuentren canales para poderse desarrollar mucho más rápidamente, ¿correcto? Por lo cual, la presencia de lombrices, sean las lombrices comunes de tierra que hay en todos lados, o las mal llamadas californianas, porque de californianas tienen poco, digamos, pero es una lombriz pequeña de color rojo intenso, que la ventaja que tiene es que tienen una voracidad enorme por transformar materia orgánica y se reproducen en forma, digamos, muy acelerada. Entonces son muy adecuadas para hacer este tipo de experiencias. Bueno, la presencia de lombrices es fundamental. Y una cosa que ustedes tengan claro, porque más que a uno a veces le puede dar, digamos, cierto resquemor las lombrices no transmiten ningún tipo de enfermedad y son absolutamente, digamos, inocuas para la salud humana, ¿correcto? O sea que la presencia de lombrices en nuestras macetas o en nuestro suelo es correcto. Y para finalizar, dos recetas, digamos, que ustedes creo que ya las conocen, pero se las voy a dar, que son para atender dos plagas que normalmente atacan a nuestros cultivos. Unas son los caracoles y las babosas y las otras son las hormigas. Y sobre todo en épocas como las de ahora, donde hay un exceso de temperatura y humedad, las hormigas sobre todo son muy trabajadoras. Babosas y caracoles los podemos controlar, y sobre todo en esta época, muy fácilmente poniéndole a flechillo de trigo o salvado, es lo mismo, el salvado es el flechillo de trigo, es la cáscara del trigo después de la molienda, poniéndosela en pequeñas cantidades en los lugares donde habitualmente vemos caracoles y babosas. O sea, el caracol y la babosa la va a comer, la va a ingerir, eso les produce una reacción que hace que termine, digamos, eliminándose tanto la babosa como el caracol. Y tiene la enorme ventaja que es orgánico, no es tóxico para nosotros, no es tóxico para las mascotas y sobre todo no es riesgoso ni tóxico para los niños. O sea, podemos ponerlo perfectamente en cualquier lugar del patio, del fondo, del jardín o hasta dentro de nuestro propio hogar. Se pone esparcido en pequeños lugares, en pequeñas cantidades, porque por ejemplo si está afuera, se humedece de noche, pierde la efectividad a los 2 o 3 días. O sea, no pongan en exceso, pongan poca cantidad y en la medida que vea que lo consumen, digamos, le vuelven a poner. Económico, seguro, fácil de aplicar y absolutamente ecológico y efectivo. Y para las hormigas hay un remedio casero muy efectivo que es el arroz. O sea, el arroz crudo, el arroz común. Consigan el de menor calidad, el arroz quebrado, el arroz que se utiliza normalmente para la alimentación animal, que se vende en los comercios, lo mismo que la flechillo de trigo o el salvado, en pequeñas cantidades en los lugares donde ustedes ven la hormiga podadora negra o la hormiga podadora roja. No esa hormiga chiquitita, molesta, digamos que hay, esa hormiga no es vegetariana, o sea, esa hormiga chiquitita come insectos, come otro tipo de cosas, no afecta a las plantas, es muy molesta si nos agarra una mano o un pie, pero no afecta a las plantas y tampoco le es efectivo el arroz. Pero sí la que afecta a las plantas son las hormigas podadoras, las hormigas grandes, que ustedes las ven, tienen una cabeza importante con sus pinzas que son para cortar. Bien, ese tipo de hormiga, uno le pone pequeñas cantidades de arroz en lugares secos, en momentos donde el clima está seco,
y en la medida que va faltando el arroz lo vamos reponiendo. Eso lo que hace es, la hormiga se lo lleva, las hormigas no comen, no se alimentan directamente de los vegetales que cortan, ellas los llevan a los hormigueros, los depositan en determinado lugar del hormiguero y les hacen un proceso incorporándole parte de su saliva, que eso genera un hongo y ellas se alimentan del líquido que produce ese hongo. ¿Ah? Así es la vida en el hormiguero. Bien, cuando nosotros le introducimos el arroz produce un hongo muy similar al que ellas usan para la alimentación, pero es tóxico para las hormigas. ¿Ah? Entonces, a través de eso la hormiga termina, digamos, liquidándose. La mayoría. Hay que tener más paciencia, hay que poner más seguido, pero con eso protegemos las plantas. Con eso lo que logramos es lo mismo que les dije recién con el aflechillo de trigo. No es tóxico para nosotros, para las mascotas y sobre todo, que es mi enorme preocupación cuando se trabaja en horticultura y hay niños, no es de ninguna manera perjudicial para los niños ni para el ambiente. ¿Ah? Si se humedece el arroz y ya no es hábil, lo juntamos y volvemos a poner. ¿Correcto? Bueno, muchísimas gracias. Yo quedo a las órdenes de ustedes por cualquier consulta.